Buenos días, mi nombre es Pilar A. Yo soy alcohólica y me recupero en un grupo de alcohólicos anónimos en el área 7 en la zona centro de España, en Madrid. Bueno, pues mi historia con el alcohol empezó desde muy pequeña. Yo recuerdo una primera borrachera que tuve, aunque fue una cosa anecdótica, pero ya ahora sí que la veo con más significado, pues a lo mejor a los 10 años con anís. Pero bueno, realmente mi contacto con el alcohol un poco más constante, pues fue yo creo que en el momento en el que llegué al instituto con 13 o 14 años, ¿no? Entonces en mi época se decía eso de irse de litronas, entonces nos comprábamos litros de cerveza, íbamos a los parques a beber y yo desde el primer momento me di cuenta que bebía mal, no bebía, o sea, bebía mucho, bebía hasta que mm, perdía la memoria, yo bebía y me daba una gran tristeza, me ponía a llorar, tenía muchísima angustia. El alcohol sacaba como una angustia terrorífica dentro de mí, ¿no? Desde las primeras borracheras tengo recuerdo de eso. Siempre andaba vomitando porque siempre bebía en exceso, resacas, espantoso. La situación en mi casa pues se deterioró mucho. Yo me tuve que ir de casa de mis padres con 17 años porque la situación familiar pues era insostenible. Yo era una persona muy anárquica, entraba cuando quería, salía cuando quería, llegaba borracha, no daba explicaciones a nadie. Bueno, al final me di cuenta que si no aceptaba las reglas de esa familia, una familia por otra parte muy estructurada con la que yo entraba en colisión, pues lo mejor que podía hacer era irme y me fui. Pues aquellos primeros años, pues a lo mejor pues por el desafío que supuso el tener que ganarme la vida, estudiar al mismo tiempo, pues estuve unos cuantos años alejada del alcohol y hice mis estudios, conseguí un buen trabajo. Lo que pasa que un trabajo relacionado con las relaciones sociales. Yo he sido una persona siempre muy abierta, eh, de muy fácil conexión con los demás, aparentemente. O sea, yo he tenido una gran facilidad para relacionarme a nivel superficial con quien sea, con cual sea, de cualquier nivel y de cualquier estrato, pero a mí eso no me produció una satisfacción muy grande porque en realidad yo lo que estaba buscando era una conexión más profunda. Ahora entiendo que lo que buscaba era una conexión espiritual con los demás que yo no conseguía. Entonces a mí me, me produció una insatisfacción enorme en las relaciones con los demás, ¿no? Y descubrí con aquel trabajo que tuve que cuando yo bebía alcohol me era mucho más fácil ingresar en ese lugar espiritual al que yo quería llegar, mío y de los demás. Eso es lo que yo creía, ¿no? Entonces, para mí, por así decirlo, el alcohol fue un atajo para llegar al lugar donde yo era feliz, ¿no? Donde yo me encontraba bien, ¿no? Y donde la comunicación se producía a un nivel en el que yo la podía comprender. Yo a las personas no las podía comprender hasta que no las bebía, las veía a través del alcohol. Hasta ese momento las personas para mí eran un jeroglífico, pero el momento en el que yo bebía alcohol, consumía alcohol, pues ya las podía entender y me podía relacionar a cualquier nivel con ellas, ¿no? Esto, pues me imagino que al principio pues sería genial, o eso creía yo, pero claro, con el tiempo yo empecé a desarrollar una tolerancia increíble por el alcohol. Entonces yo podía beber muchísima más cantidad de alcohol que todo mi entorno y aparentemente a mí no me afectaba. Entonces eso produjo una falsa ilusión en mí de que yo ya había aprendido a beber, yo ya podía beber, ¿no? Más y no me afectaba tanto. Pero claro, eso fue muy insatisfactorio y me di cuenta que yo necesitaba más y más alcohol y aquello era evidente para todo mi entorno que era excesivo lo que yo bebía. Entonces empecé a beber a escondidas, ¿no? Empecé a esconderme para beber. Y ahí es donde comenzó mi problema serio, ¿no? En otro intermedio que tuve no alcohólico, tuve un hijo bueno, pues tuve una pareja estable que estaba siempre ausente, entonces en esas ausencias también lo desconectada que me sentía yo en medio de mi hijo, pues hizo que al poco de nacer, pues a los 3 o 4 años yo volviera a beber, ¿no? Y ya bebía de una manera horripilante. Ya bebía todos los días
Yo aparentemente hasta las 8 de la tarde que acostaba a mi hijo, pues parecía una persona normal, digo parecía porque el infierno en el que yo vivía era horrible, siempre intentando pues no emborracharme, que no se me notara para bajar al niño, para recoger al niño. Y en cuanto la acostaba, yo me emborrachaba hasta desmayarme. Yo bebía todos los días, hasta, hasta desmayarme, hasta perder la conciencia. Y bueno, llegó un momento en que yo ya deseé morir y dije, bueno, pues voy a perder la tutela de mi hijo. Pedí incluso la separación de mi marido y porque yo ya pues había decidido tirar la toalla y morirme alcoholizada. Y por casualidad llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, ahí me ofrecieron una, una versión totalmente diferente de lo que había pasado en mi vida, ¿no? Yo no era ni una persona mala, ni una persona moral, ni una borracha, ni una persona incapaz de hacer una vida, sino que era una persona alcohólica, una enferma alcohólica. Y esa nueva, y además otra cosa muy importante es que yo era una persona alcohólica, una enferma, y que el alcohol en realidad escondía problemas más profundos, ¿no? Problemas más profundos, y eran problemas espirituales, y aquello para mí tuvo un sentido enorme. Y bueno, pues aprovechando pues todas las herramientas que me ofrece Alcohólicos Anónimos, pues un programa de 12 pasos, aprovechando un contacto con una madrina, un contacto diario con los compañeros, la literatura, pues yo he ido poco a poco pues haciendo mi camino, en el que estoy comenzando, pero que me ha traído unas satisfacciones increíbles, increíbles a mi vida. Y sobre todo yo he descubierto pues esa conexión espiritual. ¿Cuál es? O sea, en vez de ese atajo que yo usaba con el alcohol ahora, sé cuál es el camino para tener esa conexión espiritual con los demás, que es al fin y al cabo lo que yo necesitaba para ir recuperándome. Y bueno, pues esta es mi historia. Desde luego que el trabajo que el mejor trabajo del mundo que yo he tenido en mi vida ha sido el trabajo que estoy haciendo ahora en Alcohólicos Anónimos, porque es un trabajo para mí, es un trabajo que hago conmigo, a través de los demás conmigo, y eso es pues, lo más gratificante que he hecho en mi vida. Sin duda, llegar a Alcohólicos Anónimos y quedarme es lo mejor que he hecho en mi vida. Muchas gracias, compañeros, por vuestra atención. Felices 24 horas.